La vida es una rutina. Nos levantamos, vamos al trabajo, regresamos a casa, comemos, descansamos y volvemos a repetir lo mismo al día siguiente. De vez en cuando podemos batallar para encontrarle sentido a esta monotonía de nuestra vida. En este pasaje de Ruth, el primer capítulo, vemos cómo Dios providencialmente guía y provee en los momentos de la vida que parecen ordinarios, en los momentos que todo sucede rutinariamente. Lo que vamos a aprender en el libro de Ruth es que Dios hace su trabajo extraordinario a través de personas ordinarias y eventos comunes. En el primer capítulo de Ruth vemos que Dios, que está encargado de todo el universo, parece que enfoca su vista y su atención en la vida de un hombre que se llama Elimelech. Elimelech deja la ciudad de Belén, que es la casa del pan, porque desafortunadamente la comida escaseaba. Así que decide con su familia mudarse, trasladarse hasta Moab. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿salió Elimelech con un espíritu de descontento? ¿Será que Elimelech no confiaba en que Dios proveería para él y su familia? Desafortunadamente no tenemos respuesta para estas preguntas, porque la palabra de Dios no nos ofrece una respuesta. Pero lo que descubrimos al leer el resto de la historia es que Dios anula aún el descontento y la frustración de un hombre como Elimelech. En otras palabras, nuestra necedad no hace a un lado la providencia de Dios, que aun cuando no respondamos de la mejor manera o de la manera correcta a las circunstancias de nuestra vida, aun cuando usamos la razón en lugar de ejercer fe, aun en medio de todo esto, Dios, en medio de la monotonía y la rutina de nuestra vida, en medio de lo ordinario de nuestra vida, todavía Él lleva a cabo su propósito y su plan para nosotros. Es claro en el contexto de esta narración que la providencia de Dios cubre nuestros errores. El libro de Ruth viene justamente después del libro de los jueces. Leemos en el versículo 1 del capítulo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hombre en la tierra. Este libro de Ruth sucede durante el tiempo de los jueces, que fue un periodo más o menos de 400 años. Durante este periodo, el pueblo de Israel no tenía un rey o un gobernante, sino que los jueces eran los que legislaban y dirigían al pueblo espiritualmente. Algunos de los jueces famosos de esta época fueron Gedeón, por ejemplo, o Débora, la profetisa, Jetro, hubo otros más. Y sin embargo, en el contexto de los jueces sabemos que era una época de mucha desconfianza, de mucho descontento entre la gente. Eran oprimidos por los filisteos y vivían en un estado de temor. Y la historia de Ruth sucede precisamente durante esta época, época de lucha civil, de levantamiento nacional y de preocupación internacional. No exageramos si decimos que era una época de caos, era una época donde había periodos de tranquilidad, pero muy pocos y muy lejanos uno del otro. Y allí en medio de todo esto, Dios nos da la historia
de personas ordinarias enfrentando los eventos ordinarios de la vida. Y cuando leemos los 4 capítulos de Ruth, nos damos cuenta que esas personas eran exactamente como nosotros, comunes y corrientes, batallando con las rutinas de la vida. En estos pasajes se llevan a cabo matrimonios, nacen niños, se celebran eventos importantes, mudanza de casa, se experimenta la muerte, vemos la relación entre suegra y nueras, en fin. Todo esto está contenido en 4 capítulos de este libro de Ruth. Pero también el libro de Ruth contiene una historia de pureza, es una historia de fidelidad, de inocencia, de lealtad, de deber, de amor. Vemos la mano de Dios que sabe y cuida, sostiene y provee y levanta. Y así es que en la monotonía de la vida, en los eventos rutinarios de la vida de esta familia, o como sucede en los momentos ordinarios de nuestra vida, descubrimos que Dios está obrando, está actuando. Ahora, esto debe de ser de ánimo para todos nosotros, o para la mayoría de nosotros al menos. Debemos de sentir gran consuelo saber que a pesar de todo lo que está alrededor nuestro, todo lo ordinario, lo común y corriente de nuestra vida, este pequeño libro de Ruth nos habla de Dios que está a cargo del universo y sin embargo también conoce nuestro nombre. Está interesado en los asuntos de nuestra vida rutinaria y ordinaria. Quiero mencionar que este libro de Ruth nos debería de servir como una corrección a nuestra idea de que una vida ordinaria es una vida inútil. Aquí está la historia que nos recuerda que Dios no necesita que tú seas extraordinario, que seas espectacular. Dios te hizo a ti así como eres. Te colocó donde estás. Te dio un ADN único y distinto de todos los demás. Y Él sabe exactamente tu dirección. Él sabe exactamente dónde vives, lo que haces, a qué te dedicas. Él sabe que tú estás allí en un lugar y tal vez estás necesitando su intervención. Y Dios ve lo rutinario de tu vida y Él viene y actúa en tu favor. Ten ánimo y entiende que la historia de Ruth nos habla de un Dios providencial. Muy pronto en este primer capítulo, sin embargo, leemos que el esposo de Noemí muere, dejándola viuda y dejándola con 2 hijos para criar. Afortunadamente ella todavía tiene hijos varones, que en esa época era muy importante porque ellos representaban el cuidado, la protección y el sustento para una mujer. Los hijos crecen, se casa uno, se casa el otro y hay gozo otra vez en la familia. Se restauran las rutinas ordinarias. Ruth y Noemí son nueras que son como hijas para Noemí. Están viviendo todos juntos. Y sin embargo, Noemí nunca anticipa, nunca siquiera imagina que sus 2 hijos van a pasar por una tragedia. Y esa es la tragedia de la muerte, porque dice la Escritura que ambos murieron, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué historia tan triste, qué final tan triste, quedando desamparada, o sea, no tenía nada, quedó en la ruina, en la pobreza, quedó sin protección y sin sustento.
Imagínense ahora a esta Noemí en un país extranjero tratando de figurar cuál va a ser su siguiente movimiento. Y en el versículo 6 vamos a leer lo que dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresaron a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Belén, la ciudad del pan, ahora tenía pan, ahora tenía alimento. Y Noemí dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Así que ella habla con las nueras y las guía en ese éxodo, salir de Moab y dirigirse hacia Belén. Belén es un pueblo o una ciudad que está en las alturas, en lo elevado, así que ellas tuvieron que caminar de su vida muchas millas, por días, tal vez por semanas, hasta llegar a Belén. No era una trayectoria fácil para 3 mujeres, pero sin embargo, la Biblia dice que al salir de Moab, tal vez habían recorrido unas 4 millas, 8 millas, no sabemos. Ruth, Noemí y Orfa se detienen porque Noemí quiere asegurarse de algo. Ella quiere saber que no está llevando a sus nueras en contra de su voluntad o por lealtad o por costumbre, sino que quiere que ellas tengan la oportunidad de decidir si quieren ir o quieren regresar a casa de sus padres. Y les dice, yo quiero que ustedes vuelvan a su casa, quiero que se establezcan para que ustedes vuelvan a tener un hogar, familia, esposo, hijos. No vengan conmigo. De las 2 nueras, entendemos que Orfa acepta este desafío de la suegra y le dice, está bien, yo regreso a mi hogar. Se despiden, lloran, hay tristeza y Orfa vuelve sola a Moab. Pero Ruth es otra clase de persona, es una muchacha única, convencida de que ella quiere ir con su suegra. ¿Qué hizo que Ruth amara tanto a Noemí, que está dispuesta a dejar a sus padres, sus hermanos, su ciudad, lo que conoce, su entorno, e irse a un país lejano, que no conoce las costumbres, donde ella va a ser extranjera y tal vez el idioma también es desconocido para ella? ¿Por qué decide ir con Noemí? Yo quiero pensar que el ejemplo de Noemí, de devoción a Dios, el haber aprendido del Dios verdadero, sustentador del mundo, proveedor, el amor de Noemí hacia Dios, fue un ejemplo tan poderoso que hizo que Ruth quisiera vivir cobijada bajo las alas de ese Dios, de esa nación. Así que cuando Noemí le dice, ya Orfa se fue, regresa tú, las palabras de Ruth resuenan y están escritas como en oro. Y ella le dice esto en el versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y añade, donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué convicción! ¡Qué palabras más hermosas de lealtad de una nuera hacia su suegra! Y aunque estas palabras se utilizan mucho en las bodas, yo quiero pensar en el aspecto espiritual de estas palabras. Dios también, como Noemí, nos da la libertad de escoger ir con Él o regresar a Moab, al mundo de donde hemos salido. Dios no nos forza, Él nos dice, escoge. Puedes venir conmigo, pero también puedes regresar. Ojalá que
nosotros escojamos como Ruth y le digamos a Dios, Señor, donde tú me guíes, yo voy a ir. Iré a donde tú me lleves. Tu pueblo será mi pueblo y tú serás mi Dios. El Dios de lo ordinario obra en maneras extraordinarias. Se revela en los asuntos más pequeños y ordinarios de nuestra vida. Ahí en nuestro entorno donde nos desenvolvemos. Y Él aplaca nuestra hambre espiritual, ofreciéndonos ir a Belén, ofreciéndonos ir a su casa, porque allí está la casa del pan, ahí está donde Dios provee para nosotros. Él solo nos invita a venir a Él, y de ahí en adelante Él nos dice, yo voy a proveer para ti, provee para las familias, Él provee para los individuos. Ojalá que nosotros como familias cristianas decidamos regresar a Dios cada día y ser alimentados por el pan espiritual que Él nos ofrece. Pero la historia no termina allí. Los últimos versículos de este capítulo nos revelan que Noemí y Ruth llegan a Belén. Y cuando van entrando a ese pequeñito pueblo, aunque dice que era una ciudad, pero me imagino que no era una ciudad tan grande, una pequeña ciudad, donde la gente se conoce. Llega Noemí con una joven a su lado y la gente la mira y dicen, ¿es ella Noemí? Como que se parece, pero no están seguros, porque la Noemí que salió de Belén era una Noemí joven, con determinación, con planes y con sueños. Y la Noemí que regresa, tal vez ya es una mujer cansada, anciana, por lo que la vida le ha ofrecido, y está ella tal vez caminando con un bastón, un poco cansada, agobiada, triste. Y cuando las personas se acercan y le dicen, ¿eres tú, Noemí? Ella les responde en el versículo 20, dice, no me llaméis Noemí, que Noemí quiere decir agradable o placentera. Ahora llamadme Mara. Mara significa amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Quizás alguno de nosotros hemos pasado por situaciones en las que nos sintamos como Noemí, amargados. Y tal vez nosotros en este momento estamos viviendo una amargura y quisiéramos que las personas a nuestro alrededor se den cuenta de que nosotros estamos amargados, estamos frustrados y alguna vez, tal vez sin reflexionar, culpamos a Dios por nuestra situación. Porque Noemí dice que el Todopoderoso la puso en esa situación. ¿Será que Dios nos pone en situaciones difíciles? ¿Será que Dios nos oprime? ¿Será que Dios nos lleva a lugares oscuros por algún propósito especial? Yo creo que sí, yo creo que Dios tiene planes para nuestra vida que nosotros no entendemos, pero también tiene para nuestra vida un futuro con esperanza. Noemí tiene que darse cuenta que el Dios extraordinario está obrando en su vida ordinaria y en su amargura para revelar al mundo una historia maravillosa. Ella no se da cuenta en ese momento y sin embargo las Escrituras nos hablan de cómo esa mujer fue clave para el desenlace de una historia que a todos nos ha afectado positivamente. Siempre que estemos tentados a pensar que nuestra vida es amarga, recordemos las palabras de Dios en Isaías que dice, yo te tengo esculpido en mis manos, tengo tu nombre allí, tú eres especial para mí, eres un tesoro. De esas manos de Dios no nos vamos a salir, de esas manos de Dios vamos a estar
completamente seguros, vamos a estar completamente protegidos. Vamos a entender que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más angustiados, donde nos sintamos sin fuerza para seguir, para avanzar, Dios se manifiesta y hace que esos momentos ordinarios se conviertan en momentos extraordinarios si le damos a Él la oportunidad de obrar en nuestro favor. A mí me encanta la historia de Ruth, me fascina, espero que ustedes también, y mañana continuaremos con el capítulo 2.